La Procuraduría General de la República informó ayer en la noche que había llegado a un acuerdo con la empresa brasileña Embraer, que fue la que vendió los aviones Tucanos a la República Dominicana y consiguió ese contrato mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos, civiles y militares de la República Dominicana. Ese acuerdo implica que la corporación Embraer no quiere comparecer junto con los demás imputados en el caso hasta ahora, que el principal es el exministro de Defensa Rafael Peña Antonio. Hay empresarios y militares y otras personas que están ahí, excluidos los políticos, porque en el caso de los Tucanos, los políticos, los legisladores, los que hicieron campaña para que se compraran los aviones al costo de 93 millones de dólares, con soborno, eso han quedado completamente excluidos del proceso. Incluyendo los charlatanes que decían que el que criticaba eso era porque estaba a favor del narcotráfico. Entonces, porque hay mucho chantaje con eso. Sí, pero entonces ahora ha resultado que la Procuraduría ha informado que ya recibió un pago de 7 millones de dólares de la empresa Embraer como compensación al Estado Dominicano por el duplo, digamos, del monto pagado por el soborno. El tema es que hasta ahora se ha admitido solamente 3.5 millones de dólares de pago de soborno por la compra de los aviones Tucanos. Eso está en veremos, digamos, en términos de cuando se pruebe, cuando se obtengan o el Ministerio Público muestre todos los documentos, entonces vamos a saber cuál fue el monto total del soborno, porque hay otras versiones, incluyendo un sometimiento que le fue presentado ante la Procuraduría General de la República, no ahora, sino en tiempo de Francisco Domínguez Brito, en donde se decía que el monto de soborno era de 13 millones de dólares. ¿Tú te acuerdas quién fue uno de los que sometió ese reclamo? ¿Quién? El actual presidente del Colegio de Abogados. Ya. ¿El man tendrá lo mismo? Bueno, entonces se tiene que someter a la validación de un juez este acuerdo en el que la empresa de Brasil, Embraer, admite desde ya que sí, que ella pagó soborno y que ella es responsable. Lo único que ella no quiere, obviamente, participar en el proceso judicial ni comparecer entre los jueces, sino admite, sí, yo soy culpable y yo quiero pagar. Pero es que no es así. El proceso penal de persecución en República Dominicana implica que si una compañía admite haber pagado soborno, tiene que identificar a los que recibieron el monto del soborno y tiene que comparecer y carearse frente a los que está denunciando como sobornados. Y yo creo que debe ser también sancionada como anda la ley, porque ¿quién dijo que porque usted tenga una empresa, usted está por encima de la ley y puede hacer lo que le dé la gana? Eso se me está pareciendo mucho, y que me perdonen, eso que se dicen empresarios, a lo que ocurre aquí con los narcotraficantes grandes dominicanos, que una vez que negocian con las autoridades norteamericanas, entonces le tienen que quitar los casos aquí, porque nadie puede ser juzgado por un mismo delito en dos lugares, ¿verdad? Y al mismo tiempo. Entonces le liberan aquí de cargo, lo entregan en extradición a las autoridades estadounidenses. Cuando se piensa que esa persona dura 30 años preso allá, viene y negocia, cumple 5 años y quizá un poco más, viene y una gran parte de los bienes, porque no todo se detecta, los recupera y se da una vida de príncipe. Y a veces hasta cobran venganza con quienes lo delataron. Entonces, eso no puede ser. O sea, esas empresas vienen, hacen eso y después hagan un acuerdo. Todo muy bien, un acuerdo. Mediante ese acuerdo, entonces, porque todo eso se hace con total falta de transparencia, el Ministerio Público imputa, somete a la justicia a quien piensa o a quien quiere, ¿no? De esas personas que supuestamente son señaladas. Uno no sabe realmente qué dijo esa compañía. Y luego esa compañía entonces con que pague una pequeña cantidad de dinero ya basta, y limpia y libre y puede seguir vendiendo aviones. No, pero así mira, no. El Ministerio Público debe tratar de conseguir la mayor transparencia. Esa es su responsabilidad legal incluso en este caso. Debe perseguir el delito y debe tratar de llevar a los tribunales a las personas responsables. Y si no las ha identificado todavía, tiene que hacer el esfuerzo para conseguir que los responsables principales del
pago o el cobro de un soborno para la compra de aviones en el caso de República Dominicana, comprobado y denunciado en Estados Unidos, documentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que entregó información en colaboración intergubernamental al Ministerio Público de República Dominicana, que estos casos, bueno, pues se diluciden y que se traten por completo, porque a nosotros nos interesaría ver, y ojalá que todo el país pueda percibir esto, la investigación que ha hecho el Ministerio Público sobre este caso. ¿Por qué no la muestra el Ministerio Público? Bueno, y ahí sí es verdad que no pueden hablar de que le den más tiempo, porque eso ya es de viejo ya. Eso data del gobierno de Leonel Fernández. Pero ¿cuál es el impedimento que tiene el Ministerio Público para poder sancionar a las personas que se vincularon con este caso? Señores, hay testimonios en el caso de los aviones Tucanos. Oferta del gobierno de los Estados Unidos de 10 aviones por 25 millones de dólares. Y nosotros preferimos comprar 8 aviones por 93 millones de dólares. Si es que fueron 93. Para los mismos fines. Mucha gente dice que los 3.5 eso fue por un solo avión, que es mucho más. Y no se puede decir que no es verdad porque, bueno, todo eso se ha manejado con secreto y no se ha querido hablar la verdad respecto a eso. Pero en aquella ocasión, tú recuerdas, estábamos entonces en clave, y toda la documentación que se publicó respecto a qué vale un tipo de aeronave como esa en varios mercados. Y en ningún lugar costaban eso que aquí se pagó. Y bueno, y que me perdonen los brasileños, pero países con mucho más experiencia y expertise fabricando este tipo de aeronaves como Francia, Israel, Estados Unidos, y eran mucho más baratas. Bueno, hay que ver, bueno, nosotros le compramos a Chile aviones Pillán, hubo uno que se cayó en estos días. Pero bueno, pero no hablemos de Chile. Yo estoy aviones fabricados por potencia en estos asuntos, mucho más baratos, ¿verdad? Porque, sí. Pero otra cosa es con respecto a eso. Hace tiempo que el compañero Julián Herrera ha estado publicando información respecto a que incluso esos aviones hay una base de radares, por lo cual ya se destinó una suma de dinero que esas mismas personas de la administración del presidente Fernández que estaban al mando en esos momentos de las Fuerzas Armadas, derivaron ese dinero hacia otros fines, ¿verdad? Y no se construyó esa base para los radares, ni pagó a una empresa de Israel que fue contratada. Por lo tanto, es muy poco lo que esas aeronaves tan costosas que nos han salido han podido hacer, ya, porque no cuentan con esa base de radares que debieron instalarse esos radares al unísono con la puesta en servicio de esos aviones Super Tucano. Bueno, el Ministerio Público ha informado de este acuerdo al que ha llegado con la Corporación Odebrecht, con la Corporación Embraer. Se va a separar el proceso, se va a seguir el juicio a los que están imputados. El único prisionero que hay sobre este caso es Carlos Piccini, un ex oficial encargado de compras para proyectos especiales del Ministerio de Defensa. Ese coronel era mandadero de todos esos generales. Bueno, él era el que hacía la diligencia. Pero no es verdad, pero, uno sabe, ¿quién no conoce aquí lo que son las Fuerzas Armadas? No es verdad que un oficial, aunque sea superior, ¿verdad? De coronel, pero no es un jefe, ni jefe de Estado Mayor, ni ministro. No es verdad que iba él solo, de que déjame ir a... ¿Dónde fue que fue a Medio Oriente para allá? A Jordania. A Jordania. De que hacer unas operaciones raras. No es verdad. Sí. O sea, nadie se chupa el dedo, por Dios. Sí. Entonces hay que esperar que el Ministerio Público haga las gestiones para conseguir la confesión de aquellos que participaron en ese proceso y ojalá que la Corporación Embraer no siga empeñándose en no participar, sino en dar los datos, porque ellos le dieron esos datos también a Estados Unidos y se lo dieron a Brasil, y en Brasil hubo prisión para varios funcionarios de Embraer, y ya en Brasil y en Estados Unidos... Aquí le dieron un paseo, lo llevaron y por una puerta y lo a nosotros nos interesa apoyar al Ministerio Público en su gestión para que salga adelante con este tipo de cosas. Pero tienen que ser transparentes. Si ya el Ministerio Público recibió 7 millones de dólares, bueno, ¿qué va a pasar con ese dinero también? Esa es la otra cosa. ¿En qué lo va a usar el Ministerio Público? Pero bueno, independientemente en qué lo use, pero es que eso... Ya la gente está harta de que le tomen el pelo, por Dios. ¿Qué es esto? Después de tantos años, venir con un acuerdito de ese tipo y un dinerito y ya se acabó. Así no. Entonces yo creo que yo estuviera sometido por el caso de Brecht
y yo estuviera loco porque esto se falle primero, para pegarme de ahí como jurisprudencia, si no, pero deme el mismo trato. Porque ¿por qué razón? Hay que, oye, ¿qué es esto? Pero eso es una vagabundería por donde quiera que se le mire. Sí, hay que buscar la manera y nos interesa darle un voto de confianza al Ministerio Público, pero obviamente es necesario más información y más interés por escarbar y buscar los responsables, porque todo el mundo sabe que eso estuvo también en el Palacio Nacional, en el Congreso Nacional, y ahí hay que interrogar, investigar y someter incluso a la justicia a las personas. De hecho, se dieron, señores, nombres de senadores, el senador de Mirabal se mencionó. Y todas las actas están ahí. Sí, bueno, Francisco Domínguez Brito lo incluyó en el proceso, luego lo excluyeron. Bueno, pero Luis René Canaán y otros más, porque no se trata solo de Luis René Canaán. Pero bueno, a ese señor ni a tomarse un café lo invitaron. Por eso es... Como que quedan demasiado expuestas a las autoridades así. Es que se ve que hay una garantía de impunidad. Y esa garantía de impunidad es lo que indigna. Es lo que hace que se hagan marchas como la marcha del pasado domingo. Por suerte, para este país las autoridades, que la gente solo hace marcha y no hace otras cosas. Bueno, hacemos una pausa. El imputado principal en el caso Odebrecht, Ángel Rondón, ha publicado hoy como espacio pagado en Diario Libre una carta que remitió al director de ese periódico a propósito de la publicación en el día de ayer de una comunicación entregada por Ángel Rondón y sus abogados en los documentos de contestación al Ministerio Público por las acusaciones que se le hicieron a él de haber sido el receptor y distribuidor de los sobornos. Dice Ángel Rondón que esa carta es válida, es cierto que él la recibió de Marco Antonio Vasconcelo Cruz, el gerente y representante de Odebrecht en República Dominicana, y que no le pagaron el 2% de las obras, como estaba estipulado en un contrato previo que él tenía con Odebrecht, sino que por el monto del contrato de Punta Catalina, a él le correspondió el 1%. 1%. No el 2%. Nosotros en un momento, en el 6 de julio pasado, hicimos un cálculo sobre la base de su contrato, que era el 2%. Se había establecido que era el 2%. Que era el 2%, y entonces dijimos que eran 40.2 millones. Eso es entendible, cuando se trata de montos muy altos, baja el porcentaje, porque como quiera, el beneficiario de ese tipo de contrato recibe una cantidad considerable de dinero, porque no es lo mismo el 1% de 100 millones que de 1.000 millones. Ya. Entonces, en este caso, el contrato fue por 2.040 millones de dólares. Y Marco Antonio Vasconcelo Cruz le notifica a Ángel Rondón, mire, nosotros le vamos a pagar como corresponde el 1%, y ese monto implica la suma de 20.1 millones de dólares. No, 20.4 y pico es. Sí. 20 millones 407 mil y tanto. En esta carta, lo que dice Ángel Rondón es, primero, acepta que ciertamente él recibió esa carta de la compañía. O sea, que el documento Odebrecht anterior es real. Sí, que el documento es real. Fue él que lo depositó, sí, y sus abogados ante el Ministerio Público. Pero él dice que lo que nos mueve fundamentalmente a escribir esta nota es que ayer el periódico tituló la historia publicada dando por cierto el hecho de que se nos había pagado la suma de 877 millones de pesos, cosa que no ha ocurrido. En el caso específico del citado proyecto anteriormente mencionado, la comisión por honorario es más baja. Es más baja y estuvo fijada en un 1% por el elevado monto de la obra, que eran 2.040 millones de dólares. A la fecha, dice Rondón, me adeudan el valor total del contrato, es decir, los 20 millones de dólares, cuyo monto corresponde al valor final de la obra. Estamos confiados, y aquí esto es importante, este párrafo de su carta, en que los integrantes del consorcio responsable de la construcción de Punta Catalina, que son Odebrecht, Tecnimont y Estrella, honrarán diligentemente su compromiso contractual. De lo contrario, haremos valer nuestro derecho ante las instancias correspondientes. Podemos darle garantía
y los días por venir lo dejarán claramente establecido, que nuestra actuación ha sido única y exclusivamente la de un representante comercial que actuó al amparo del marco jurídico que establecen las leyes dominicanas. Aquí uno tiene muchísimas preguntas que hacer. En primer lugar, la comisión de investigación del contrato de Punta Catalina, designada por el presidente Danilo Medina, que concluyó con un documento larguísimo y además validando todo lo que ocurrió, no descubrió ni mencionó nunca que había una comisión de un 1% para Ángel Rondón cuando presentaron su informe. Bueno, porque entonces el Ministerio Público... La defensa de ellos es, de lo que ellos han dicho, que ellos solo indagaron que no hubiese sobrevaluación y que la licitación se hizo como se debía. Está bien, pero ¿por qué razón tiene que recibir Ángel Rondón un 1% del monto total de la obra si la obra se hizo de acuerdo con todos los parámetros legales y si, como dijo la comisión, el valor de la obra estaba establecido un 6% por debajo del costo que tienen proyectos? Habría parecidos. que ver el tipo de contrato para situarnos, ¿verdad?, en un escenario de ver todas las cartas sobre la mesa. El tipo de contrato. El contrato, por lo menos el último que menciona el señor Vasconcelos Cruz, que está en la otra carta donde notifican el pago a Rondón, habla de un contrato del año 2010. Habría que ver, porque dice que es en virtud de ese contrato que le están disponiendo el pago. Habría que ver qué dice ese contrato. Si es que le van a pagar, que él tiene que hacer la diligencia por toda y cada una de las obras, o que como él fue que consiguió traerlos aquí, de todo lo que ellos hagan le toca un por ciento. Habría que ver. Ellos le dicen que le confirman el pago del 1% del monto total, que son 20.407.000. Pero ahí no habla del tipo de trabajo que él hizo, bueno, específicamente para este contrato. Representante comercial. No, pero eso te estoy diciendo. Entonces que habría que ver qué dice el contrato. Si él hizo algo específico para esta obra, sí, o si en general cualquier cosa que ellos hagan aquí, en virtud de que ese contrato los amarra con él, ellos tienen que darle un porcentaje. ¿Tú quieres decir qué hizo Ángel Rondón para que se aprobara Punta Catalina? Para que se aprobara esa y la demás obra, ¿verdad? Porque dice que representa para todo ello, ¿no? Pero el problema entonces, por eso te digo, ahí habría que ver qué dice ese contrato, porque entonces eso daría lugar a otra pregunta. Esa comisión especial que designó el Ejecutivo, ¿analizó ese contrato de Rondón con Odebrecht? ¿Verdad? Para ver qué decía respecto a Punta Catalina. No, porque ahí entonces no lo analizó, evidentemente. Eso pudo responder lo que tú dices de si ellos, ¿por qué no mencionan el asunto de este dinero? Ya. Mira, esa comisión queda muy mal con esta carta de Ángel Rondón, en primer lugar. En segundo lugar, el contrato de la corporación Odebrecht con Ángel Rondón no tenía que ser necesariamente vinculante cuando se trata de un consorcio de 3. Para el caso de Punta Catalina. Tú estás infiriendo eso, pero uno no lo sabe. Hay que ver qué dice el contrato, porque uno no sabe si dice, independientemente de que ustedes coactúen o se asocien, hay que darme eso. Uno no lo sabe. Habría que ver, porque eso es una parte de un contrato privado que no sea... Y debería el Ministerio Público exigir ese contrato y publicarse también. Bueno. Pero, de hecho, yo creo que a Rondón le conviene publicar eso ahora. Bueno, pero es él que lo está publicando. No, pero yo digo contrato, de qué fue lo que ellos pactaron comercialmente, que eso se firmó con abogado y todo, uno supone. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué compromete a cada una de las partes? A él y a Odebrecht. El otro caso es que el Ministerio Público concluyó en su propia investigación, según ellos dijeron, sobre el caso Punta Catalina, que nadie nunca la vio, pero que ellos concluyeron que no había habido pago de sobornos en el caso de Punta Catalina y que eso fue un proceso transparente y que por tanto Punta Catalina es la única obra que contrató Odebrecht en República Dominicana. 16 obras estuvieron afectadas por soborno y la única que no estuvo afectada por soborno fue Punta Catalina. La más costosa. La número 17. Y la más costosa. Y la más costosa. Pero, o sea que Punta Catalina es el Reinaldo Paredes de esas obras. Pero a Rondón le están pagando el 1% del monto de la obra.
Sí. Eso realmente... En ese caso entonces fue todo lícito y limpio. Sí, Nosotros claro, no. es muy contradictorio todo esto. Y evidentemente lo que está diciendo Ángel Rondón, uno tiene que creérselo porque él es el principal imputado y además porque él fue quien negoció Punta Catalina, evidentemente. Al final, en un momento, Rubén Bichara dijo que quien hizo la negociación final de Punta Catalina fue Danilo Medina, que logró que le No, pero Danilo fue para rebajarle un dinerito. Que le rebajaran un monto. Pidió, regateó, como dicen comercialmente. Sí. Yo decía, perdón, para que no se confunda nadie, lo de que esa obra es como de Reinaldo Pared, porque hay que recordar que Reinaldo dijo, en el caso del Congreso, que él ha sabido andar en el lodo sin ensuciarse. ¿Verdad? En el fango sin enlodarse. Entonces, vamos a decir entonces que como esa, según el criterio de las autoridades y de esa comisión de empresarios y de notables, esa obra está totalmente limpia en medio del lodo. Pero es que entonces, el símil del lodo no se aplica porque lo único que está ahí del Congreso PLDista es el senador Tommy Galán. Y bueno, está... No, yo digo es en el caso de Punta Catalina, que dicen que esa no tuvo nada que ver con corrupción. Sí. Entonces, como todas las demás obras sí tuvieron que ver, esa es, como dice Reinaldo, de él mismo, que él estuvo en el fango sin enlodarse. Bueno, quedan muchísimas dudas sobre esto y obviamente estos papeles que está publicando Ángel Rondón en esta comunicación tiene muchísimas otras cosas que decir. Por supuesto, el Ministerio Público tampoco ha querido hacer un esfuerzo que adicional. Por demás, este señor Rondón, él está reclamando que le paguen ese dinero. No, él está reclamando que le paguen porque no le han pagado un solo centavo. Y en base a lo que es un contrato comercial, hay que darle su cuarto. Porque no, pero además a él le toca el 1% de los 708 millones de dólares. La otra parte que falta. También, que están cobrando. O sea, que imagínate tú. Es mucho más dinero. Es un dinerito, Bueno, y como él está amenazando al consorcio Tecnimón, Estrella y Odebrecht, él le está diciendo que él va a actuar por los mecanismos que él tiene en sus manos. Es decir, él va a reclamar ante la justicia. Porque ya el Ministerio Público dijo que esa obra no estuvo afectada por soborno. Por tanto, pero independientemente de eso, si es un contrato comercial, ¿verdad? Aunque sea para que se lo confisquen después, hay que darle su dinero. Okay, eso es lo que está reclamando. Eso es, de verdad que es un bochorno absoluto y total contra la integridad, contra los recursos del Estado y contra la decencia. Bueno, yo creo que si estas cosas siguen surgiendo, ese caso se va a desmoronar completamente. Bueno, hacemos una pausa. Se acaba de publicar una investigación en Estados Unidos, en donde en un estado de Estados Unidos, en Pensilvania, se analizó un historial del trabajo o de la exacción o de la irracionalidad realizada por numerosos sacerdotes con violaciones sexuales a niños y niñas. Más de 300 sacerdotes. Y se ha descubierto, de acuerdo a esta investigación de varios años, que más de 300 sacerdotes habrían cometido miles de violaciones sexuales contra niños y niñas en los Estados Unidos. Ha sido una investigación exhaustiva que implica una responsabilidad muy alta de sacerdotes, por no decir de la Iglesia Católica, porque en definitiva también hay muchos casos en esa misma investigación de encubrimiento de parte de superiores de los sacerdotes que tenían responsabilidad en diócesis, en parroquias, en comunidades a las cuales debían ofrecer orientación espiritual, apoyo emocional, etcétera, pero se dedicaban a este tipo de violación. Es muy difícil, obviamente, para la sociedad entender que casos como estos, igualmente lo que está pasando en Chile, hay un desmoronamiento de la jerarquía eclesial católica, sobre todo como consecuencia de las investigaciones ordenadas por el Vaticano, que han puesto en evidencia cómo la iglesia chilena estuvo afectada igualmente por casos de violaciones, ocultamiento y complicidad en
en muchos centros eclesiales. Bueno, ahí es muy duro todo esto para el Papa Francisco, que ha estado tratando de hacer un esfuerzo de adecentar la Iglesia Católica, desterrar muchas prácticas delictuosas, de crímenes, de abuso, de corrupción, y penden muchas amenazas contra el Papa Francisco, y en este caso él ha demostrado, contrario a otros pontífices anteriores, que él ha tratado de escuchar. Él cometió un error y lo reconoció en el caso de Chile. En el caso de Chile cometió un error. Que en principio se adelantó y después entonces, bueno, rectificó a tiempo. Y en Estados Unidos esta no es la primera ocasión. Una investigación famosa que llevaron a cabo periodistas del Boston Globe hace varios años. Y esa diócesis, la arquidiócesis de Massachusetts, tuvo que pagar miles de millones de dólares en compensación, se fue prácticamente a la quiebra. Y eso ha pasado con otras arquidiócesis de Estados Unidos, pero igual en el Reino Unido, en Alemania, en la propia Italia, en Australia, en Nueva Zelanda, muchos lugares, y ni qué decir en América Latina, estos escándalos han estado brotando. Mira, la Iglesia Católica, el arzobispo de Santo Domingo, designó una comisión que la preside Monseñor Jesús Castro Marte, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y rector de la Universidad Católica Santo Domingo, sobre violaciones sexuales en la Iglesia Dominicana. Parece que hay una orientación de indagar estos casos y de tomar las medidas que haya que tomar. En el caso dominicano han salido numerosos casos ante los tribunales, extremos incluso, porque se trata de asesinatos, se trata de violaciones, se trata de abusos sexuales, no solamente de niños, sino también de mujeres. Mira, el caso que pasó aquí hace varios años, aquí hay una situación del centro de orfanato que había en Higüey. Eso fue una cosa que cerró. Ahí hubo crimen y de todo. Ojalá que el Papa Francisco alguien le informe y él ordene una investigación más profunda. Porque ahí sí es verdad que ocurrieron cosas terribles. Y por supuesto uno tiene que recordar lo del nuncio Joseph Wosolowski aquí, que fue exactamente, un caso... Uso de droga, abuso de menores, prostitución, de todo. Sí. Él junto con un compatriota de él, Wosier Waldemar, que se hacía llamar de que Padre Gil, no se llamaba ningún Padre Gil, sí, que estaba en Juncalito, que además ese sinvergüenza, después de lo que hizo aquí, dijo, esos negritos del Caribe también que yo le hice y ahora me están acusando. Un sinvergüenza, está preso, disque preso en Polonia. Bueno. Y al otro tuvo una muerte asistida allá en Roma. Muerte asistida. Le ayudaron a morirse. Sí. Bueno, señora, muchas gracias. Mañana es 16 de agosto, es el 153 aniversario de la restauración de la República Dominicana. Es fiesta oficial, de acuerdo con la Constitución de la República, no se mueve esa fecha. De manera que mañana es oficialmente día festivo en la República Dominicana. Vamos a descansar.